Mi nombre es Andrés Giovanni González, soy profesor de la Escuela de Ingeniería Metalúrgica. Nos encontramos en la planta de fundición. Esta planta de fundición le presta, los servicios a dos materias importantes de la carrera, que son procesos de fundición y procesos de moldeo. Acá pues nos encontramos con las medidas de seguridad, encontramos las medidas de seguridad ante el COVID, encontramos un aviso de prohibido del consumo de los alimentos y también uso obligatorio de los elementos de protección personal. Aquí a la derecha encontramos una mayor especificación de estas medidas COVID, 8 pasos que hay que seguir para entrar al laboratorio. Bueno, entonces aquí encontramos los elementos de protección personal. Este es para los estudiantes, vemos batas, vemos cascos, tapabocas, tapaoídos y botas. Digamos que eso se le pueden prestar a los estudiantes o darle a los estudiantes. Aquí encontramos el botiquín de primeros auxilios, vemos todos los componentes del botiquín, debidamente rotulados, gas, alcohol, algunas medicinas en caso de emergencia. Aquí también encontramos las fichas de seguridad de los reactivos químicos que utilizamos en el laboratorio, ¿cierto? Ahí están todas las fichas técnicas de todos los laboratorios debidamente marcados. Y aquí por último encontramos una caneca para los riesgos biológicos en el caso de que tengan que cambiarse el tapabocas. Bueno, aquí encontramos el extintor, en caso de emergencia pues lo podemos tomar. Es para líquidos inflamables y equipos eléctricos. Aquí en esta otra parte del laboratorio de la planta de fundición encontramos algunos cascos también que se les puede prestar a los estudiantes y algunas caretas y algunos petos para la protección en el caso de que los estudiantes colaboren con la práctica de fundición o en el horno. Básicamente el técnico es el encargado de operar el horno. En esta parte es el horno de crisol. Aquí encontramos al lado derecho encontramos la careta, los guantes, las gafas, el casco y el peto para el técnico que es el encargado de operar el horno. Aquí encontramos algunos elementos para transportar los crisoles y aquí a la izquierda tenemos el horno utilizado para las prácticas de fundición. Básicamente este horno es muy importante, es una de las prácticas más importantes para la materia de fundición. A los estudiantes se les da una determinada aleación, ya sea aluminio, base cobre, y aquí pues se elabora esa aleación. Ok, en esta parte encontramos el horno de cubilote. Aquí los estudiantes hacen 2-3 prácticas. Básicamente reconocen las partes del cubilote y se les menciona algunos fenómenos que ocurren dentro del cubilote. Entonces es un horno muy importante en cuanto, como herramienta pedagógica. Entonces este horno nos sirve para identificar esas partes, que el estudiante pueda identificar las partes y además estudiar algunos fenómenos que ocurren dentro del cubilote. En este espacio aquí los estudiantes hacen algunas prácticas de procesos de moldeo. Los estudiantes hacen algunos moldes de arena. En estos moldes de arena pues utilizan varias herramientas. Aquí a la derecha tenemos varias herramientas para realizar esos moldes. Lo hacen de forma manual, ¿cierto? Y aquí aquí a la izquierda encontramos una máquina de moldeo, es una máquina semiautomática. Y aquí también se les enseña a los estudiantes y se les muestra cómo se realiza un molde de manera automática o de manera con esta máquina. En esta parte encontramos el mezclador. Pues aquí en el mezclador hacemos la mezcla entre arena, arcilla y agua. Entonces los estudiantes hacen una determinada mezcla y esta arena es la que utilizan allá sobre las mesas para hacer sus moldes.